Esto es el comentario positivo. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos hablando de los principios básicos y hoy vamos a continuar con el tema del carácter de Jesús. Vamos a darle el primer lugar a nuestro Señor. Vamos a leer una escritura, vamos a escuchar la voz de Dios primero. Y dice la escritura en Hebreos 1, capítulo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? Y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de sus ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es cetro de equidad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, vamos a orar. Padre, en este día, Señor, le damos gracias por el privilegio y la oportunidad de una vez más poder compartir una palabra que viene de parte de usted. Padre bendito, le pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos dejó para guiarnos a toda verdad. Padre bendito, que todo lo que se hable sea lo que viene de parte del Espíritu. Señor bendito, como siempre yo me hago pequeño para que crezca el Espíritu Santo y sea el que nos dé el mensaje. Señor bendito, abro mi corazón, abro mis oídos para poder recibir, Señor, lo que usted tiene para mí, y le pido, Padre, que cada vez, Señor, alcance a más personas este mensaje, Dios Todopoderoso, para regresar a los primeros rudimentos de lo que el Señor Jesús quiere, de cómo tenemos que vivir como hijos verdaderos de Él, Señor bendito, para apartarnos del mundo, Señor, de las cosas del mundo y hacer las cosas como a usted le agradan. Le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues estamos leyendo Hebreos, en donde nos está hablando del Señor Jesús. Hay una iglesia en la que se atreve, y bueno, puede haber más quizás, pero hay una muy conocida en donde hablan que el Señor Jesús es el ángel Gabriel o un ángel, y realmente no aceptan que el Señor Jesús sea Dios. Aquí vemos claramente en Hebreos que nos está diciendo que dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es cetro de equidad. Le está diciendo el Padre al Hijo Dios, y le está diciendo Rey. Y dice que Él es el que tiene, dice más atrás, dice que a Él le llamó Hijo, y dice adórenle los ángeles. Y cuando toda la Biblia nos dice que la adoración solamente puede hacer al Padre, el Padre mismo no nos pediría que adoráramos a un ángel. O sea que nos está pidiendo que adoremos a Dios, a Él solamente. Entonces vemos también un poco más atrás en Hebreos 1.3 que dice la palabra, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces es mejor que los ángeles, es mucho mejor que los ángeles, no es un ángel. Claramente la escritura nos está diciendo que no es un ángel, que Él es Dios y que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Si leemos la Biblia, Dios habla hoy, dice que Él es la imagen misma, y también también la Reina Valera nos dice es la imagen misma, y la imagen quiere decir que como por ejemplo cuando yo me veo al espejo me veo a mí mismo. El Espíritu Santo cuando ve al Padre es como si se viera a sí mismo, cuando ve al Hijo es como si se viera a sí mismo, y lo mismo el Padre y el Hijo, porque se están viendo a sí mismos. Es el mismo, es uno solo, está en tres partes. Ahora quizás muchos me preguntarán, bueno, y siendo un Dios unigénito, único, ¿por qué, perdón, un Dios único, ¿por qué se dividiría en tres partes? Bueno, en tres partes es por su infinito amor. ¿Por qué? Porque el Padre no puede estar donde está el pecado, pero no había ningún hombre que pudiera ser tan perfecto como para poder hacer el sacrificio una vez y para siempre, para que el hombre fuera restaurado, restituido a la relación con Dios, y obviamente acceder a la salvación, a la vida eterna. Entonces el Señor Dios Padre, Él sabiendo que Él no podía estar donde está el pecado, pero que no había ningún hombre que ni que estuviera dispuesto ni que fuera tan perfecto como para poder hacer un solo sacrificio una vez y para siempre. Entonces fue que tuvo que disponer
de hacerse, de separarse de su misma esencia para hacer al Hijo. Y después, bueno, el Hijo llega a la tierra, se camina aquí como hombre, da su vida, hace el sacrificio perfecto y regresa al cielo a estar con Dios. Y la tercera parte, que es el Espíritu Santo, una vez que nosotros nos bautizamos, no pasamos a ser santos en la realidad del ser perfectos, porque la perfección la vamos a encontrar en el cielo. Vamos caminando cada día para ser a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo, y cada día nos vamos perfeccionando y mejorando, pero realmente todos seguimos pecando, aun cuando vivimos en una vida lo más obediente o apegada a Dios. De todas maneras hay pecado en nuestras vidas, no hay una sola persona que no peque, lo dice la Biblia. Entonces eso quiere decir que una vez que yo soy salvo, yo tendría que morir para irme al cielo directamente, pero el Señor me permite estar aquí primero porque tengo que comprobar que realmente le amo, caminando en obediencia, y segundo, porque el principal propósito que tenemos una vez que nos convertimos es ir a ser discípulos. O sea, tenemos que ir a hablarle a otras personas. Si no hay quien enseñe, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a aprender? ¿Cómo se va a enseñar? Entonces tiene que haber alguien. Entonces nosotros nos quedamos aquí. Nuestro propósito de quedarnos todavía en la tierra es seguir haciendo discípulos, alcanzar a más personas, así como el Señor Jesús nos alcanzó a nosotros. Entonces, una vez que nosotros nos bautizamos y no siendo perfectos, el Padre no puede habitar en nosotros igualmente, porque seguimos siendo imperfectos y hay pecado en nosotros, no puede estar Él. Entonces, por eso nos manda al Consolador, al Espíritu Santo. El Padre sigue siendo puro, no está en ningún lugar donde haya pecado, pero sabe que tenemos la necesidad de ser guiados y el único que nos puede guiar es Él. Entonces, por eso Él tiene al Padre y tiene el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso son una triunidad, son uno solo, pero fue necesario que se hiciera tres por amor infinito a nosotros y por estarnos cuidando y mantenernos siendo parte de Él. Bueno, entonces vemos aquí que para poder conocer entonces al Padre, porque al Padre nadie lo ha visto, pero al Señor Jesús sí, y Él dejó huella y dejó en la tierra y dejó su testimonio, y podemos leerlo en la Biblia, y sabemos que los hombres que escribieron no mienten porque hablan de parte del Espíritu Santo. Entonces la única manera de conocer al Padre es conocer al Señor Jesús. Y para esto, bueno, vamos a estudiar su carácter. Ahora, quiero subrayar que el conocer su carácter no solamente es para conocerlo, sino para entender que nosotros necesitamos esas características del Señor Jesús para ser nosotros como Él, caminar como Él, vivir como Él. Él nunca nos ha pedido nada que no haya hecho Él primero. Si Él pidió que diéramos un diezmo, Él lo hizo. Si Él pidió que pagáramos un impuesto, Él lo hizo. Si Él pidió que viviéramos por los demás, Él lo hizo. Si Él pidió que viviéramos para Dios, Él lo hizo. Y cada una de las cosas que Él nos pide, no hay una sola cosa que Él nos pida que no haya hecho Él. Algunos también se preguntan qué pasó de los 12 años en que fue a hacer cuando cumplió 12 años y estuvo en el templo, y que no nos vuelve a hablar la escritura de su vida hasta los 33. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y muchos gnósticos dicen que fue a la India, o que fue con los lamas y que le enseñaron la sabiduría, que él regresó y él aprendió. Siendo él la palabra, él no tiene ninguna necesidad de que un hombre le enseñe. Entonces, ¿qué hizo de los 12 a los 33? Bueno, es claro que en aquel tiempo conocemos la historia de que los matrimonios eran arreglados, y que en este aspecto los padres escogían un buen prospecto para su hija en el aspecto de que tuviera todo para mantenerla. Entonces, por lo regular, los matrimonios eran de personas mayores con jovencitas, porque las personas mayores eran las que ya tenían un futuro, una casa, un negocio, algo fuerte para poder mantener a su esposa. Entonces, históricamente es entendido que José, el marido de María, tenía más de 50 años cuando se casó con ella, y María tenía alrededor de 16 o 17 años cuando se casaron. Entonces, eh, después de los 12 años, pues obviamente estamos hablando de un José que a los 12 años de Jesús tenía más de 60 años. Al tener más de 60 años, de 60 a 65 años ha de haber tenido este José más o menos. Entonces era un hombre mayor. ¿Y por qué no se vuelve a hablar más de él en la Biblia? Bueno, porque seguramente María quedó viuda joven,
María de haber tenido entre 20 y 25 años, 25 máximo 30 cuando ella quedó viuda, no se volvió a casar. Y entonces, siendo Jesús el hijo primogénito de María, pues él fue el que se hizo cargo de ella y de sus hermanos. Entonces tampoco en eso nos pide él algo que él no haya hecho, cuando nos pide que respaldemos a nuestros padres, bendigamos a nuestros padres, cuando nos pide que seamos responsables en nuestra casa, él lo fue. Él fue responsable en su casa, él trabajó, él mantuvo a su esposa, digo, a su mamá, perdón, él mantuvo a su mamá y él cuidó a sus hermanos y los hasta que ellos fueron mayores de edad, todos, entonces él fue que inició su ministerio. Entonces por eso es porque de los 12 a los 33 no sabemos nada de él, porque él vivió como un hombre que era responsable en su casa, en su familia. Cuando ya sus hermanos se pudieron hacer cargo de sí mismos y podían ya también hacerse cargo de los gastos de su mamá, él fue cuando él dedicó su vida a su ministerio. O sea, el Señor Jesús nunca fue irresponsable, nunca nos enseñó a hacerlo. Amén. Entonces, vamos a empezar a ver sus características del Señor Jesús y vamos a ver Hebreos 10 del 5 al 7. Dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. El Señor Jesús entonces vino para hacer la voluntad del Padre. Obediencia absoluta. Sabía que iba a venir a sufrir, ¿sí? Él sabía que iba a perder todo lo que tenía como hijo allá arriba, sí. Él sabía que lo iban a torturar hasta la muerte, sí. Pero él es obediente hasta la muerte al Padre y es siervo. Entonces muchos no entienden cómo podemos ser hijos y también esclavos del Señor, del Padre, cuando el Señor Jesús nos puso ejemplo. Él es el Hijo primogénito, es más, Él es el único Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados por un pago de sangre, somos hijos de Dios. Entonces, Él es el único verdadero Hijo de Dios y sin embargo, Él fue el primero en someterse como siervo, como esclavo. Entonces nosotros, el tomar el ejemplo es vivir como Él. Y hoy hay muchos cristianos que les cuesta trabajo, que se les pide algo como el diezmo, no lo quieren hacer y empiezan a poner pretextos y se vuelven bien religiosos, sacan un montón de escrituras para justificar por qué no dan un diezmo, una ofrenda, por qué no son parte de un ministerio en la iglesia, por qué no sirven en la iglesia. Si yo soy parte de una familia y no tomo responsabilidades, no puedo tener derechos. Y si no tengo derechos, no puedo tener responsabilidades. Van de la mano. Entonces, para que yo le pueda decir al Señor Jesús que me bendiga, que me proteja, que me cuida, entonces yo, al entender que soy hijo y soy esclavo, tengo que ser parte de. Entonces, yo en la iglesia tengo que cumplir, no por obligación. Hemos aprendido ahora ya cuando vemos a Jesús, al Señor Jesús, es que es por amor y agradecimiento y lo hacemos con gusto, pero sí es una obligación el que nosotros ofrendemos, diezmemos y también que sirvamos en la iglesia. Una persona que no sirve en la iglesia es un congregante, o ni siquiera se puede decir transformado, o sea, no es cristiano, así de sencillo. Una de dos, o no es cristiano o es un congregante que todavía no entiende y no ha sido transformado en su corazón. Una persona que realmente es un verdadero cristiano y ha sido transformado en su corazón, evita faltar. Solamente hay situaciones por las cuales, y eso lo vamos a hablar durante este curso, por las cuales sí estaría permitido faltar, pero son las únicas, no hay más, no hay otras, no existen, no hay justificación para faltar a la iglesia y no hay justificación para no servir y ser esclavo del Señor Jesús en la iglesia. Entonces una persona que no sirve es una persona que no ha sido transformada. Entonces el que yo pueda tener hijos cristianos o padres cristianos y yo no voy, no me hace cristiano el que ellos lo sean, o voy de vez en cuando y no participo, no me hace cristiano. El cristianismo es personal, es una salvación personal, y entonces
a mí no me hace salvo el que mi familia sea salva, a mí me hace salvo el que yo entienda, sea renovado y sea transformado por el Señor Espíritu Santo. Entonces, para poder, el primer paso, tengo que seguir el ejemplo del Señor Jesús en tener una sumisión total al Padre, ser siervo de Jehová, esclavo voluntario para nuestra redención y obediente al Padre, obediencia absoluta, característica del Señor Jesucristo. Segundo, humildad. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús tenía prerrogativas. Ya hablamos que Él venía del cielo, es hijo de Dios, entonces tenía prerrogativas divinas como Dios, es el rey, toda la creación le obedece, Él tiene a su cargo a todos los ángeles. Y por poner un ejemplo, vamos a pensar en que un político o un millonario, un empresario, le dice a su hijo, ¿sabes qué? Vas a dejar todo, te voy a quitar guaruras, te voy a quitar tu dinero que te doy mensualmente y te vas a ir y vas a vivir pobre en la tierra, vas a vivir en el mundo y vas a salir adelante y vas a sufrir. Y yo creo que un junior no estaría dispuesto a perder nada de lo que tiene, aunque nada de eso es de él realmente, es de su padre, no estaría dispuesto a perderlo, a perder la forma de vivir. El Señor Jesús no es dueño solamente del dinero, no todo el dinero del mundo no se compara a lo que Él tiene, porque Él es dueño de la creación y todo lo que existe. Y sin embargo estuvo dispuesto a hacer menos que nada. A veces lo he comparado, por poner un ejemplo, sí, quizás un poco burdo, porque pues tampoco no se puede comparar, pero para poder entender un poquito esto, el Señor Jesús es como si fuera un hombre y nosotros como si fuéramos las cucarachas, las plagas de este mundo, las que hemos destruido este mundo. Y el Señor Jesús, en vez de... Nosotros vemos una cucaracha, ¿qué hacemos? La aplastamos. El Señor Jesús, en vez de aplastar esas cucarachas que están destruyendo su mundo, se hizo... Por eso en una escritura, en una parte de la escritura, soy como gusano, dice. O sea, se hizo menos que nada para hacerse hombre, para hacerse, en este ejemplo, hacerse como cucaracha y morir por las cucarachas. Soy feo, pero realmente eso fue lo que hizo, porque nosotros está demostrado que somos los peores depredadores de la tierra. Sin embargo, el Señor Jesús no dudó en hacerse igual a nosotros para salvarnos, para que el Señor nos adoptara como hijos. Y sí, es mucho más grande aún que nosotros comparados con una cucaracha, el Señor Jesús comparado con nosotros, y sin embargo Él no lo dudó. Él simplemente se hizo hombre, obediencia al Padre, dejó sus prerrogativas divinas, dejó su gloria. A veces, en ocasiones, utilizó algunas prerrogativas divinas, pero nunca para su propio beneficio. Todo lo que vimos hacer al Señor Jesús en la tierra, no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos que tomar ejemplo de ello y que muchos hombres no pueden hacer lo que el Señor Jesús hizo y hoy se autoproclaman, es que yo soy Dios. Si eres Dios, a mí me gustaría que pudiera ex nihilo, que quiere decir de la nada, hacer algo como lo hizo Dios. Hacer la tierra, hacer el cielo, hacer las estrellas. Alguien que se autoproclama Dios, que demuestre hacerlo ex nihilo. Ni siquiera el diablo puede hacer algo ex nihilo. El diablo solamente hace copia de lo que el Señor hace, tiene poderes, sí, pero no puede utilizar, no puede hacer algo de la nada, sino él utiliza lo que ya está hecho para poder hacer algo. O sea, ni él, que a lo mejor puede tener mayor poder, puede hacerlo, y sin embargo hay muchos hombres que dicen, yo soy Dios. Bueno, pues demuéstramelo haciendo algo ex nihilo, o haciendo un milagro de sanidad o de resucitación. No hay ningún hombre que pueda resucitar, a menos que sea el Espíritu Santo el que lo haga por medio de él, porque ni siquiera alguien que ha logrado resucitar a alguien por medio de la fe lo ha hecho él, sino el Espíritu Santo que está en él. Y él, si es verdaderamente de Dios, no se va a dar la gloria a sí mismo de que lo hizo, sino le va a dar la gloria a Dios entendiendo que él no hizo nada, sino fue el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor Jesús utilizó a veces esas prerrogativas en la tierra
pero nunca las utilizó para su propio beneficio, sino para beneficiar a los demás. Pero siempre lo que hizo, lo hizo como humano, mostrándonos lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es tener la seguridad de que lo que no veo existe, está y me lo dio ya Dios. Entonces, el Señor Jesús eso fue lo único que nos enseñó. Si ven la lectura de la palabra el sábado, hablamos de María, que también puso ese ejemplo cuando en la boda de Canaán, él le dijo a las personas, nunca le dio una orden al Señor Jesús de que hiciera vino del agua que estaba en cántaros ahí, sino que ella fue a las personas que estaban ahí y les dijo, hagan lo que Él les diga. O sea, ella nunca tomó una autoridad que también otra iglesia tradicional dice que la reina madre nunca se tomó esa atribución ella, sino que ella tuvo fe, creyó. Ella creía en lo que podía hacer el Señor Jesús y por eso les dijo a las personas que estaban ahí, hagan lo que Él les diga. Porque ella tenía la seguridad de que dice la Escritura que lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús os será dado. Esa era la seguridad de ella y es el ejemplo que tenemos que tomar de María, no como reina madre, sino como una hermana que tenía una fe, la fe que nosotros necesitamos tener. Entonces, él también, el Señor Jesús, a pesar de ser Dios, no utilizó su poder de Dios, sino Él nos enseñó cómo debe ser la fe, nos dio el ejemplo de fe. Él no lo hizo con su propio poder, pudiéndolo usar, aunque en ocasiones sí lo usó, pero para beneficio de otros, pero la mayoría de las veces no fue usando su poder, sino su fe en su Padre, lo que hizo que hicieran muchas cosas. Por eso Él se atrevió a decir que lo que ya habíamos visto, cosas más grandes haríamos. No cosas más grandes como el Jesús Dios, sino como el Jesús hombre, el que estuvo en la tierra, el que caminó sobre el agua, el que sanó enfermos. Ese Jesús, de ese Jesús hombre que nos mostró lo que es la fe, dijo, ustedes haréis cosas más grandes. O sea, como hombre, Dios me da el privilegio de poder, creyendo y teniendo esa fe, que ya explicamos lo que es la fe, puedo hacer cosas más grandes, pero no como Dios. Yo no puedo decir que soy como Dios porque yo no puedo ex nihilo crear algo de la nada. Esa es la primera. Bueno, tampoco llegó con todo su poder porque siendo el rey pudo haber llegado con todo su ejército y a destruir a todos los que estaban mal. Pero hubiera destruido a todos porque no había uno solo bueno. Pero llegó como una criatura en defensa. Antes de morir cualquiera piensa en sí mismo o en la gente que más amamos, en los más cercanos. Jesús se ocupó y se preocupó por los demás y se olvidó de sus propios padecimientos. Es más, él estaba pensando hasta en los que lo estaban dañando. Nosotros no somos capaces, muchas veces por años, siendo cristianos, de perdonar a alguien que nos dañó y seguimos ahí, el daño sigue y el daño sigue y el daño sigue. Cuando el Señor Jesús, en su último momento, él ni siquiera estaba pensando en su propio dolor. Él estaba pensando en los que estaban ahí y todavía le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo estaban asesinando. Entonces, vemos que una segunda característica del Señor Jesús, que hablábamos, por eso poníamos el ejemplo de un junior, es humildad. Algo que puede tener todo el dinero del mundo una persona, un junior, pero lo menos que tiene es humildad, porque él siente que puede ir sobre todos y contra todos con tal de tener lo que él quiere. En cambio, el Señor Jesús tuvo la humildad de dejar todo y llegar aquí como una criatura indefensa y no tener todo el poder que él estaba acostumbrado a tener. Tercer punto de sus características del Señor Jesús es el amor. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 11, del 1 al 6, y después del 32 al 36. Dice la palabra, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, mira, al que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Aquí, en este punto, hay que resaltar dos cosas. Primero,
María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús, pero no lo seguían. No lo seguían, no eran sus seguidores, no eran cristianos. Es más, yo me atrevo a creer que precisamente el hecho de que pasara lo que pasó es porque Dios, cuando ya tiene sellado a alguien, lo pone a prueba. Y precisamente la situación de Lázaro fue precisamente para que se convirtieran los tres totalmente al Señor Jesús, porque ya creían en Él, pero no eran continuos en estar con Él, no estaban con Él en sus prédicas, eran como hoy los cristianos que creen en Cristo, pero faltan a la iglesia cuando quieren y viven todavía la vida del mundo. Sí, su mejor amigo es Jesús, pero todavía no lo hacen parte de su vida. Entonces, vemos que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a su hermana María. Entonces, vemos que muchas veces nos ha dicho la iglesia, ¿no? Es que apártate de esos porque son pecadores y tú te sientes así como que el super ungido porque ya eres cristiano y que tú no eres como esos y el Señor Jesús cuando vio esa actitud en los fariseos dijo hipócritas porque decían, pues es que yo, no soy como ese pecador, ese malo, yo diezmo, yo vivo en obediencia. Y el otro, el que estaba al lado, decía, Señor, ten compasión de mí porque soy pecador. Y el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién de los dos salió justificado? Y dijo, les digo que el pecador, porque el que se humilla a sí mismo será ensalzado y el que se ensalza a sí mismo será humillado. Y entonces el fariseo para Jesús era un hipócrita. Entonces muchas veces nosotros nos acercamos, claro, no se trata de hacer amistades en el mundo para que caigamos en la misma situación, sino yo precisamente mis mejores amigos tienen que estar en la iglesia, pero sí tengo amistades en el mundo y los amo, pero para poder ser yo el que les influya con el Señor Jesucristo, que puedan conocer al Señor Jesucristo, tenerlo en su corazón y vivir la vida que Dios quiere. Para eso es para lo que yo puedo tener amigos en el mundo y amarlos, pero sí entendiendo que Dios va a poner las situaciones en su lugar para que puedan creer. Pero dice la escritura también, pero que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo se quedó 2 días más. Muchas veces, y muchos nosotros nos hemos hasta enojado quizás con el Señor Jesús cuando le hemos pedido algo y no cumple o no llega cuando lo esperamos. El Señor siempre cumple, pero primero va a llegar en el momento en el que Él quiera, en el tiempo de Dios, en el momento justo y no en el que yo quiero. Y segundo, si lo que yo estoy pidiendo me daña, Dios no me va a dar, sí me va a dar respuesta a lo que yo estoy pidiendo, pero no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, sino que lo que Él sabe que es mejor. Es más, cuando no me da nada, también es una respuesta del Señor que me está diciendo, no te sirve, no te ayuda, no te lo doy. Pero siempre tenemos una respuesta del Señor. Ajá. Pero vemos que es en el momento que Él quiere y no en el que nosotros. Él dijo, él escuchó que su amigo Lázaro estaba enfermo y se quedó 2 días. Alguna vez conocí a unas personas que pedían que fuera a orar por un familiar que tenía una enfermedad terminal finalmente. Y quedé de ir un día, pero el Señor Jesús me dijo, no, ese día no. Y no llegué ese día, llegué hasta otro día. Y alguien cuando escuchó eso me dijo, no, pero es que si urgía y que es una persona enferma y que tienes que orar, sí, pero es en el momento que Dios quiere, el que yo fuera o no fuera no iba a ser que muriera en ese momento y no murió en ese momento y vimos grandes cosas que hizo el Señor. Finalmente sí terminó muriendo, pero su familia creyó y se convirtió y el propósito entendimos que no era que ella se sanara, sino que ella llegara a la vida eterna y su familia también. Ella fue la que fue utilizada para que su familia llegara. Entonces, vemos que no es cuando yo quiero, sino cuando el Señor Jesús. Muchos se van de boca por ir a hacer las cosas al momento emocionalmente y no, es cuando el Señor quiere y van a salir mejor las cosas cuando el Señor quiere. Y entonces vemos que aquí el Señor Jesús se quedó 2 días más, urgía, sí, pero el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer y cuál iba a ser la respuesta a esta situación. Entonces, dice, ya después de los 2 días, dice, luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos, cuando vieron que se quedó 2 días ahí, dijeron, a lo mejor no está tan mal Lázaro, ¿no? Entonces, pues ni les preocupó tampoco que presionarlo para que fueran, pero cuando dice el Señor Jesús, vamos a Judea, ellos sí se preocuparon, porque ya
había una persecución muy fuerte contra Jesús y ellos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Y Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. No está poniendo el ejemplo del día y de la noche. Y sí, cuando estoy de noche y hay una calle oscura que no tiene lámparas, me puedo tropezar o hasta me pueden asaltar, cualquier cosa, ¿no? Hay peligros. Pero si yo voy en la luz, voy con mucha más tranquilidad, mucha más seguridad. Y eso en lo espiritual también es. Muchas veces cuando nosotros tenemos temores, miedos, quiere decir que no andamos en la luz. Si un cristiano tiene temor y miedo por algún problema, alguna situación, por algo que va a acontecer o que pueda acontecer o que ni siquiera acontecer, que a lo mejor ni va a acontecer, pero tiene su preocupación en su corazón de que va a acontecer, pero tiene temor, no está en la luz. Porque el que anda en la luz con el Señor Jesús no tiene temor, porque sabe que es más grande el que está con él que el que está en el mundo. Entonces, dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos, entonces, viendo que él se había quedado 2 días, que no le había preocupado ir desde el momento en que le dijeron que Lázaro estaba enfermo y que en ese momento les decía: está dormido, voy a despertarlo, ellos pensaron entonces que no estaba tan mal. Dice los discípulos: entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos donde él está. Y como también era una persona amada por los discípulos, pues Tomás dijo, llamado el Dídimo, entonces dijo a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. O sea, había dolor en su corazón. Ahora que entendían que había muerto Lázaro, había dolor. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Ahora, el punto es aquí. A veces nosotros no entendemos por qué personas tan justas, que amamos tanto, se van. Recientemente murió una persona que amaba mucho yo en mi corazón y que dejó una huella muy bonita en nuestro ministerio y en nuestra familia. Y duele, pero finalmente sabemos que fue lo mejor para Dios, pero la prueba que Él nos pone en esa parte de llevarse a las personas que amamos y que son especiales y que dejan una huella, es precisamente el que podamos amar primero, en primer lugar, a Dios. O sea, ¿qué reacción vamos a tener cuando se nos va una persona amada? Muchas personas que no han entendido y que no conocen de Dios y aún pueden conocer, pero no han entendido, le reclaman a Dios: ¿y por qué esa persona? ¿Y por qué me lo quitaste? Y por años se van enojados con Dios sin entender los propósitos de Dios. Finalmente el verdadero cristiano busca ese propósito y entendemos que le amamos más a Él y que sabemos que es lo mejor, que nuestra hermana ya había dado, había dejado huella, había dejado algo sembrado en el corazón hasta de muchas personas porque era una mujer evangelista y que hoy está ya con el Padre, está disfrutando, ya no va a tener que ver todo lo que se vecina aquí, que va a ser muy difícil y que a su edad iba a ser más difícil para ella lo que viene, porque finalmente no tenemos temor, pero sí sabemos que vienen cosas difíciles. Nosotros no tenemos temor porque sabemos que pronto viene nuestro Señor Jesús y se está viendo con las señales. Un verdadero cristiano que anda en la luz no tiene temor. Entonces, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Y María le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora nosotros lo leemos de corrido, pero ¿saben una cosa? Cuando el Espíritu Santo ya nos muestra bien la situación y cómo pasaron las cosas, vemos algo bien importante. Marta y María le dijeron las mismas palabras al Señor Jesús, pero una se lo dijo en forma de queja y la otra se lo dijo en forma de súplica. Marta aquí le estaba reclamando al Señor Jesús: si hubieras venido aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía seguridad y muchas veces así somos. Lo decía, hay personas que le reclamamos a Dios: es que, ¿por qué te la llevaste? Es que si hubieras escuchado mi oración no habría muerto. ¿Y por qué se murió? Y si yo te estaba pidiendo que no muriera, o si murió y le pediste un milagro, a veces le reclamas porque no sucedió. Entonces, ella estaba en una actitud de reclamo. Eso tenemos que subrayarlo, y sin embargo el Señor Jesús no es grosero, es condescendiente. Él entiende nuestras fallas, Él entiende que podemos quizás en un momento enojarnos,
pero después doblar nuestras rodillas y ponernos a cuentas, y Él nos sigue amando y Él no nos va a rechazar. Entonces vemos la actitud de Jesús en respuesta. Dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella diciéndole todavía, bueno, se murió, pero tengo fe. Y la respuesta de Jesús fue, tu hermano resucitará. María le contestó, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pero ella no entendió que Jesús le estaba diciendo, sí, yo soy, y debes de creer en mí, pero también yo te estoy diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Lo crees? Y ella nunca le dijo, sí, creo que vas a resucitar a mi hermano. Porque le aclaró, no estoy hablando del día final, estoy hablando que lo voy a resucitar ya. Ella le dijo que creía que quién era el Señor Jesús, pero ella no entendió que también tenía que creer que iba a ser resucitado su hermano. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas que le dijo Marta, pero ella dobló sus rodillas, se puso en sus pies y le suplicó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál será la mejor actitud? ¿El reclamar y después tenerme que poner a cuentas? ¿O adorarle, aceptando su voluntad? Porque sí había dolor, pero ella estaba aceptando la voluntad de Dios y decía, si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero ella se adoró, aún con el dolor que había en su corazón, adoró, aún con la tristeza, aún con el dolor infinito, aún con el creer que Jesús no había respondido a su súplica, adoró. Así es un cristiano. Aún cuando pase lo que pase, no deja de adorar al Señor Jesús y de creer en Él, aunque aparentemente no haya dado respuesta. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Ahora, la pregunta es, si el Señor Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, si el Señor Jesús sabe a dónde van los que mueren en Cristo, en Él mismo, que van al mismo trono de Él y van a estar en la eternidad con Él, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Bueno, el Señor Jesús le dolía el pecado de las personas que no habían creído. Le dolía la incredulidad. Todavía, aún hasta de Marta y de María, a Marta le había aclarado, voy a resucitarlo, y no entendió. Pero lo más importante es que les dolía el dolor que estaban pasando Marta, María y las personas que estaban ahí. Él sintió el dolor. Él siente el dolor. Cuando tú lloras, Él llora. Cuando tú estás triste, Él está triste. Cuando tú te duele algo, a Él le duele lo que te duele. Porque a veces no hay respuesta. Puede ser falta de fe, puede ser pecado, puede ser aferrarte. Muchas veces hay personas que disfrutan el dolor, no quiere decir que quieran tenerlo, pero que les duele y les gusta que les duela para sentirse mal y que los demás los vean que están mal. O sea, hay diferentes razones, pero no, ninguna viene de parte de Dios. El Señor dijo que Él cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz, y yo lo creo. Entonces, si Él las cargó, Él ya hizo su parte, yo tengo que hacer la mía para poder ser sano. Entonces, si no he sido sano, no es culpa de Dios, sino algo está fallando en mí que no ha permitido la sanidad. Amén. Entonces, vemos que Jesús lloró y lloró por el dolor que sentía. Aún el Espíritu Santo llora. Dice la Escritura que gime con gemidos indecibles, que no entendemos y que no escuchamos, pero Él llora cada que estamos llorando. Dios ha llorado por ti, en tu dolor, en tu tristeza, pero no entendemos, no lo vemos. Por eso los judíos decían, mirad cuánto lo amaba.
seguían sin entender que el dolor no era por Lázaro, sino por ellos. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber evitado también que Jesús muriera? O sea, todavía lo estaban criticando, no entendían. Y decían, pudo haber hecho que Lázaro no muriera, ¿no? Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? El problema es que no creemos, por eso no hemos visto la gloria de Dios. Eso que tú le estás pidiendo a Dios y que te ha hecho llorar y desesperarte, lo ha hecho llorar y desesperarse a Él también, pero Él se desespera. Y muchas veces yo he visto esa actitud en mi padre espiritual en la iglesia, cuando Él dice, es que les enseño y les enseño y les enseño y no les cae el 20. Así es mi Señor Jesús. En ese momento con Lázaro estaba como desesperado y decía, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor te está diciendo eso que tú has pedido, eso que tú has estado, que dices que estoy enfermo, que tengo este problema económico, que tengo este problema con un familiar, o me estoy separando, o mi hijo no va a la iglesia. Hoy el Señor te dice, yo he llorado por eso que tú has llorado. Pero hoy te dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, lo único que necesitas es creer. Sí, pero también tienes que hacer otra cosa, porque la pregunta del $1.000.000 es, si Jesús podía resucitar a un muerto, ¿no podía mover una piedra? Es más fácil mover una piedra que resucitar a un muerto. ¿Por qué entonces el Señor Jesús les dijo moved la piedra? La piedra es tu falta de credulidad, es tu falta de fe, tu falta de confianza en Dios. Para que puedas ver la gloria de Dios, tienes que quitar tu piedra, tienes que hacer tu parte, tienes que hacer lo que a ti te corresponde. Él va a hacer lo que le corresponde. Él va a hacer ese milagro y hoy es el día de ese milagro que tú has estado esperando. Pero tienes que mover tu piedra. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Todavía una prueba más de credibilidad. O sea, a los incrédulos le estaba diciendo, yo sé que mi Señor siempre me oye, pero lo estoy haciendo por ustedes, que le estoy dando gracias porque me está oyendo, pero es por ustedes. O sea, hoy el Señor Jesús está orándole al Padre y está diciendo, tú siempre me oyes, pero es por su incredulidad, porque no han movido su piedra. Es por eso, por lo que te estoy dando gracias, porque me escuchas, tú vas a hacer el milagro hoy. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces, por eso muchos judíos que habían venido a ver a Marta y María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron. Desgraciadamente necesitamos milagros para creer, dice la escritura, dichoso aquel que cree sin haber visto. Pero aquí vemos entonces los puntos más importantes de lo que hemos estado leyendo. Primero, en el versículo 3 vemos que Jesús es el mejor amigo aún hasta del inconverso. Él no está esperando que seas convertido para que seas amigo. ¿Por qué tú, cuando te conviertes, rechazas a tus amigos que tenías en vez de compartirles lo que Dios te dio a ti? Si es tu verdadero amigo, le vas a dar todo. ¿Por qué condicionamos a que estén en la iglesia mis amigos? Y si no están, ya no eres mi amigo. Si él se fue y no fue expulsado, porque cuando ya fue expulsado también con la autoridad que Dios dio. Pero si una persona no es expulsada, se va de la iglesia y deja de asistir, todavía puedes hacer mucho por él, puedes orar, puedes mostrarle al verdadero Jesús que no vieron ellos cuando se fueron de la iglesia, porque el que se va de la iglesia
por los hombres, nunca estuvo por Dios. Pero tú puedes hacer mucho por esa persona. ¿Y por qué entonces la rechazas? ¿Por qué no la vuelves a ver? ¿Por qué dices, no, es que es malo, es pecador? Y si regresa, háganse a un lado porque ese es malo, es pecador, y lo rechazan y lo hacen a un lado cuando lo que necesita es amor y vida, que fue lo que el Señor Jesús dio. Versículo 5 vemos que los quería mucho, que eran especiales, amigos especiales para él, aun cuando no lo seguían. Versículo 33 vemos que estaba triste y conmovido, le dolía el dolor de los demás. Versículo 35, que es, les digo, el más corto de toda la Biblia, Jesús lloró. Y el versículo 36, se admiraron de cuánto lo querían. ¿Cuánto quería Jesús a Lázaro? Se admiraron de la forma de amar del Señor Jesús. ¿Se admira la gente de tu forma de amar? ¿O se dan cuenta de que tú no amas como el Señor Jesús ama? ¿Ven? Pues hasta aquí lo vamos a dejar. Solamente vimos 3 características. Este estudio es muy largo. Entonces todavía nos faltan más características del Señor Jesús. Pero la tarea es, no solamente es conocer a mi Señor Jesús por su carácter, sino empezar a tener el carácter de Jesús y vivirlo en mi vida. Gracias, y yo le doy gloria al Padre. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Papito, gracias. Gracias porque yo sé que alguien que está escuchando hoy entró en su corazón, le cayó el 20, como lo decía yo, que a veces el apóstol o el Señor Jesús en este ejemplo se desesperaba, decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y se desesperan porque no entendemos y no creemos lo suficiente. Pero yo sé que hoy alguien que va a estar del otro lado de la pantalla le va a caer el 20, va a entender que si cree verá la gloria de Dios y que hoy es día de milagro y que usted, Señor, le va a dar ese milagro que quizás estuvo esperando por mucho tiempo pero no entendía por qué las cosas no pasaban. Hoy van a pasar, porque hoy escucharon al Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús les dijo, no te dije que si quieres verás la gloria de Dios, y que su respuesta ya está ahí, pero tienen que mover su piedra. Hoy es día en que van a mover su piedra para que pueda venir el milagro. Gracias, papito, gracias por el privilegio que me da de compartir esta palabra. Gracias por lo que usted pone también en mi corazón cada que la leo, porque siempre tiene cosas nuevas. Y yo no soy el que aprende, digo el que enseña, sino el que aprende de usted. Y soy el medio para enseñar a otros. Entonces yo también aprendí hoy. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén.